Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Vamos a esperar un momento que terminen de ingresar los demás y ya empezamos con la explicación.
Buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar. Eh, Mientras vamos empezando y se van ingresando más aprendices, pues les voy a contar qué vamos a hacer. Hoy voy a volverles a explicar de cero la evidencia que les había explicado el lunes, porque como no nos salió el video, entonces para que lo tengamos ahí como de consulta, ¿listo? Entonces, explicar de cero. Voy a explicar a través de un documento de Word, porque algunos me hicieron algunas preguntitas en el interno. Entonces, evidencio que es muy importante empezar a explicar cómo serían esos documenticos en Word, cómo los van a ir haciendo para que les quede más fácil y les quede súper claro, ¿listo? Entonces, demos siquiera otros 2 minuticos para que terminen de ingresar los compañeros y ya estaremos dando inicio con la misma evidencia. El día de mañana voy a hacer una sesión por si tienen algunas dudas, inquietudes, y el viernes volvemos a tener sesión para explicar la segunda idea de implementar acciones de mercadeo. ¿Listo? Entonces, bueno. Cuéntenme cómo han estado. Un saludito primero mientras van ingresando los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado estos días? Muy bien, profe, gracias a Dios. Listo, me alegra mucho. Entonces la idea es esperar 2 minuticos, iniciamos y ya les explico la primera parte. Y la segunda parte, pues abrimos un espaciecito para dudas, inquietudes, ¿les parece? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, Hello. hola, alguien me está hablando, pero bueno, no. Listo, entonces, otros 2 minutos, ya en un minutico estaremos dando inicio. Hola, buenas noches, profe. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, entonces empecemos. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces lo primero es, es ir a la guía para que podamos contextualizar. ¿Listo? Entonces la guía, vamos a la guía y buscamos la actividad que tiene que ver con implementar acciones de mercadeo, ¿cierto? Entonces, desde por aquí, listo. Buscamos entonces en la guía todas las actividades que tienen que ver con el estudio de mercado, ¿cierto?
elementos del plan de trabajo de diagnóstico y planeación de la estrategia. Este taller entonces nos habla de que debemos elegir una empresa del sector agropecuario, ya todos la tienen. Vamos a seguir trabajando con la empresa que habían trabajado con la instructora anterior y como para que darle continuidad al proceso. ¿Listo? La idea es que sea una empresa del sector agropecuario y que podamos hacer el seguimiento. Es que todavía la empresa no está muy grande, es una mediana empresa, es una empresa familiar, es un emprendimiento, no importa. Todo sirve, todas las unidades productivas nos sirven para poder trabajar con ellas. ¿Listo? No, lo que pasa es que yo voy a planear para ejecutarla el año entrante, también se puede. Entonces podemos trabajar con una empresa que ya esté trabajando y que tenga experiencia en el mercado, o de la misma manera podemos trabajar con empresas que todavía no están en el mercado, pero que tienen pensado incursionar en el mercado, ¿cierto? Entonces nos dice la guía en la actividad que para desarrollar esta actividad debemos saber lo que es un diagnóstico y tener unos conocimientos previos sobre mercadeo. Por lo que ustedes deberían, antes de empezar a hacer la actividad, entrar a los documentos de apoyo que se encuentran en la plataforma y darles una leidita y tener primero los conceptos claros antes de hacer la actividad, ¿cierto? Entonces, la idea es primero entrar a los documentos de apoyo para saber qué es un diagnóstico, para entender cada una de las de los procesos y para entender cómo funciona la empresa y cómo le afectan los factores endógenos y exógenos. Entonces, por eso siempre lo primero que les recomiendo es vamos a leer los documentos de apoyo y a ver todo el material que tenemos dentro de la plataforma antes de iniciar a hacer el taller para que sea mucho más claro, para que sea mucho más fácil y podamos entender todos los conceptos y todas las palabras. ¿Listo? Entonces aquí alguien me hizo algunas preguntas en estos días, entonces decidí cómo hacer el ejercicio de cero en una hojita de Word, ¿cierto? Entonces, por aquí tengo un Word. Lo primero que debo hacer es una portada. En la portada debe estar el nombre del taller que vamos a presentar, ¿cierto? De la actividad. ¿Ese nombre de dónde viene? Viene de aquí, de la guía de aprendizaje. Entonces, taller, elementos del plan de trabajo para el diagnóstico. Esto va dentro de la portada. Luego va el nombre de cada aprendiz. Listo. Entonces el nombre del aprendiz, después de que tenemos el nombre del aprendiz, dentro de la portada, el nombre de la competencia, implementar acciones estratégicas de mercadeo. Y en la parte de abajo va el nombre del SENA y inclusive pueden colocar el programa en el cual ustedes están estudiando. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengan una portada. Luego, hacer una introducción. Entonces, me decían, profe, es que la evidencia dice que tiene que tener 20 hojas. No necesariamente se llevan las 20 hojas. Depende muchísimo de la empresa que yo haya elegido. Todas las empresas no son así tan grandes y tienen tantos factores endógenos y exógenos. Pero puedo tener una empresa más pequeña en donde el informe no me va a salir tan largo, pero sí va a ser de mucha calidad, ¿cierto? Entonces hacemos una pequeña introducción, me cuentan de qué se trata el trabajo, qué vamos a hacer en el trabajo, ¿cierto? Espérenme por aquí un momentico, por favor.
Bueno, entonces volvemos. En la introducción es hacer como un pequeño, como lo dice su nombre, una introducción, que me voy a encontrar en el trabajo, de qué se trata, en dónde lo están haciendo. Luego, es importante que hablemos un poquito del contexto. ¿Qué significa el contexto? Cuénteme. ¿De qué se trata la empresa? ¿En dónde está ubicada? Entonces aquí me hablan un poquito de la empresa. El nombre de la empresa, a qué se dedica la empresa, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos misión, a qué se dedica, qué produce, pues básicamente, qué produce la empresa, eh, en qué parte del país se encuentra. Cierto, es muy importante saber la ubicación. Aquí tenemos personas de muchísimas partes de Colombia, entonces es importante saber, y todo lo que ustedes consideren que sea importante sobre la empresa para que yo me pueda como tener un contexto, ¿cierto? Y entender un poquito más. Entonces es muy importante, chicos, que ustedes me vayan dando como ese contexto. Bueno. Después del contexto, ahora sí, podemos empezar con lo que nos está pidiendo la evidencia. Vamos a la guía y aquí entonces en la guía me está diciendo, en este sentido es pertinente establecer factores externos y factores internos para poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? Antes de hacer una planeación, hacemos un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Reviso cómo está la empresa por dentro y por fuera. Aquí en esta tablita me dan unos ejemplos. Entonces me estaban diciendo, profe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la tablita? Sí, ustedes hacen la tabla. Algunos me dijeron, la copiamos y la pegamos. Pues a mí me gustaría mucho que la construyeran de cero, porque cuando yo construyo mi tabla de cero, estoy ubicando las verdaderas necesidades que tiene la empresa, que yo estoy a la cual estoy haciendo el trabajo, a la que estoy analizando, ¿cierto? Entonces es importante que cuando yo, pensé que había alguien tratando de ingresar, bueno, que cuando yo construyo de cero, voy a utilizar los factores que se acomodan a mi empresa, ¿cierto? Y voy a hacer la tabla como a mí me parece más fácil. Entonces aquí, entonces colocamos, bueno, no sé, me parece que alguien tratando de ingresar y no ha podido. Bueno, pues vamos acá. Entonces aquí colocamos el análisis de los factores, ¿cierto? Análisis de factores de la unidad productiva o del agronegocio, como usted lo quiera llamar. Luego insertamos una tabla muy parecida a la que tenemos allí, ¿cierto? Entonces en la tabla nos están pidiendo algunos elementos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos elementos que nos están pidiendo en la tabla? Entonces me dicen si el factor es endógeno, si es exógeno, los factores y los factores críticos o la variable que vamos a tratar de analizar dependiendo del impacto que tenga, ¿cierto? Entonces, factores endógenos. Entonces aquí, ¿cuál es el factor? Y la explicación, cuál es ese impacto que tiene ese factor endógeno. Entonces nos están diciendo, no, vea, primero revisemos, aquí le podemos dar formatico a la tabla, pues como para que nos quede mucho mejor.
Entonces, hablemos del factor. Bueno, el factor de nosotros es la producción. Voy a iniciar con la producción. Listo, muy bien. La producción. Cuéntenme entonces cómo se produce en esa unidad productiva. ¿Cuál es la técnica que se utiliza para producir? O cuáles son las características principales de la producción, ¿cierto? Todo lo que sea importante de la producción, cómo se produce, cuáles son como las estaciones en las que se produce, cuánto me demoro en sacar una producción, todo lo que sea tan importante de ese factor endógeno, ¿cierto? Hablamos de cómo producir. Luego, por aquí también me están hablando de cuál es la capacidad instalada, el método productivo y la capacidad real. Entonces, aquí mismo, dentro de este cuadrito que veníamos hablando, hablamos de la capacidad instalada. ¿Qué es la capacidad instalada? La capacidad que yo tengo de producir, es decir, si estoy produciendo café, cuántas hectáreas tengo y de esas hectáreas que tengo, cuántas producen de verdad y cuál es la verdadera, cuál sería en el término ideal la producción que yo podría sacar y cuál es la que saco realmente. Porque en ocasiones tenemos una capacidad instalada muy bien, tenemos a veces una infraestructura que nos podría dar para sacar una producción mayor y no sacamos todo eso por algunos aspectos, porque no tengo el personal suficiente, por el clima, porque no tengo cómo invertir para sacar toda la producción que necesito. Entonces, aquí es muy importante que me digan cuál es la capacidad instalada y cuál es esa producción real, esa capacidad real con la que usted atiende el mercado. Eso podría pasar con cualquier tipo de producto que ustedes tengan. Luego, también tenemos eh, la parte financiera. Entonces, miren que en lo financiero me están diciendo cuál es la liquidez del negocio. Cuando yo hablo de liquidez, cuando yo hablo de liquidez, estoy haciendo referencia a la cantidad, pues si yo tengo dinero en efectivo, tengo flujo de caja para poder cubrir todos los pagos que necesito e inclusive para poder tener pues como las utilidades que me deja el negocio. Entonces, cuando hablo de liquidez, estoy hablando del dinero en efectivo que manejo o que manejo dentro de la cuenta para poder estar haciendo los pagos correspondientes, ¿cierto? La capacidad de endeudamiento que tengo. O ya estoy muy endeudado y no tengo más capacidad, también me cuentan acá. En la empresa, la capacidad de endeudamiento está copada al 100%, o por el contrario, tiene una capacidad de endeudamiento muy buena y se podría hacer créditos para poder inyectar capital al negocio, ¿cierto? El ciclo del negocio, cada cuánto estoy sacando producción. El café se produce cuántas veces al año y qué hago mientras vuelvo y saco producción, de dónde me apalanco financieramente. Entonces es importante que en esos ciclos de producción, con tal como nos apalancamos financieramente, mientras se vuelve a vender la siguiente cosecha. El capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad, la extensión de tierra o de la tierra que tengo para producir, eh, el dinero que tengo para poder invertir y de pronto la tecnología, qué tecnología estoy utilizando para ser más productivo, el personal que tengo es el suficiente, que hace parte como del capital de trabajo, ¿cierto? Y revisar
cómo están los costos. No es que me van a hacer aquí una hoja de costos y me van a contar cuánto me gasto, porque eso no hace parte de esta competencia. Lo que sí me van a contar es, bueno, en esta estructura de costos, eh, notamos que de pronto hay demasiados costos o los costos son muy altos o son costos variables. Bueno, me cuentan cómo son esos costos dentro de la empresa, si son muy altos, si son equilibrados o son costos muy bajos y por el contrario soy demasiado competitivo porque manejo unos costos muy bajos. Entonces es como hacer ese análisis sin entrar a detallar exactamente cuáles son esas estructuras de costos que tenemos dentro de la empresa. Luego me van a hablar del aspecto comercial. ¿Qué sistema de mercadeo tenemos? ¿Cómo vendemos? ¿A quién le vendemos? Si tenemos clientes lo suficientemente eh, buenos como para que yo pueda ser una empresa líder en el mercado y que me ayuden a crecer. ¿Cómo hago las relaciones públicas? Y en las relaciones públicas, cómo esta empresa se relaciona con las demás empresas, con los entes gubernamentales, con las asociaciones, con los medios de comunicación, o si no hacen nada de eso, también me cuentan. No, en temas de relaciones públicas no se maneja casi nada porque no es necesario, me van haciendo como la descripción, ¿cierto? Eh, si utilizamos estrategias de mercadeo, si hay una gran importancia en el tema de mercadeo en la empresa, si tenemos redes sociales, cómo se maneja ese mercadeo, y si no tenemos nada de eso, pues también me van contando, porque la idea es empezar como también a hacer estrategias, ¿listo? Para más adelante. Pero primero hacemos un diagnóstico, cómo estamos dentro de la empresa. Y luego hablamos del talento humano, qué tipo de personal requiero. ¿Requiero personal calificado o requiero un personal que no necesariamente tiene que tener títulos eh, universitarios o técnicos, ¿cierto? eh, Cómo es el clima organizacional, si el ambiente en la empresa es bueno, si se trabaja, si en cambio los trabajadores dicen que pereza ir a esa empresa, como son de peleadoras o de chismosas, no. O si por el contrario es muy chévere ir a trabajar porque tiene un buen clima organizacional, una muy buena comunicación, ¿cierto? ¿Cómo es el nivel de ingresos de los colaboradores? ¿Es un nivel muy bajo? ¿Es un nivel aceptable o es un buen nivel? Le da calidad de vida a los colaboradores, ¿cierto? Entonces, hasta aquí son los factores endógenos. ¿Listo? Entonces, talento humano, lo comercial, lo financiero y lo productivo. Eso lo colocamos acá en el cuadrito. Lo productivo, lo financiero, lo comercial y el talento humano. Entonces, estos son los factores endógenos, los que están dentro de la empresa. Los factores endógenos son esos factores que yo tengo dentro de mi empresa y que yo como empleado o como jefe de la empresa, como gerente, puedo hacer cambios dentro de estos factores endógenos. Y lo que es una debilidad lo puedo convertir en una fortaleza, ¿cierto? Ahorita también les explico esa partecita. Entonces, bueno, aquí tenemos los factores endógenos. Seguimos con los factores exógenos. ¿Qué son los factores exógenos? Son aquellos que no están por dentro de la empresa, sino que están alrededor de la empresa, están por fuera. La empresa no puede controlar estos factores.
pero sí puede hacer algunas acciones para mitigar un efecto negativo o para potencializar un efecto positivo, ¿cierto? Entonces, miren que el impacto no siempre puede ser negativo o positivo. No siempre tiene que ser negativo, a veces puede ser positivo. Entonces, cuando yo tengo esos factores exógenos, debo analizarlos. ¿A través de qué? Aquí sí debo hacer consultas. En la web entro a Google y le pregunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esos factores exógenos me están hablando de la economía. Y dentro de la economía hacemos como un análisis del país. Aquí se hace es a nivel país, ¿cierto? Porque si usted de pronto va a buscar una subregión, es muy probable que no encuentre como la información. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a tomar seguimos con el ejemplo del café. Entonces, yo vengo acá a Google y le pregunto, tendencia, no, factores económicos, ¿cómo afectan los factores económicos la producción de café en Colombia? Porque hay que decirle en Colombia. ¿En qué año? Ojalá 2025 o 2024. Información muy, muy reciente. Entonces, aquí ya me cuentan, Google me va a sacar algo, pero no me gustaría Google, sino buscar de pronto unas fuentes más confiables. Por ejemplo, este que está hablando de la economía y es del BBVA, eso es una información muy confiable, ¿cierto? Entonces, esa información es la que yo debo leer. Mire, me está diciendo que la economía colombiana creció y mire que aquí están hablando de un crecimiento y de ahí me van a dar como decir que impulsó la inversión. Y esta consulta, esta lectura que yo haga aquí, la debo resumir, no voy a copiar y a pegar, sino que voy a buscar lo más importante. Mira, aquí están hablando del petróleo, están hablando del carbón. Y miren que estoy buscando información confiable de páginas confiables. No, no me fui a buscar la primera que me salió. Entonces, miren que aquí hablan de que la inflación está desacelerando, o sea, tenemos un panorama muy bueno económicamente hablando. Entonces, nos están diciendo que se espera que a finales del 2025 los precios vuelvan como a subir un poquito. Entonces, todo esto, miren, aquí nos hablan del dólar, de los costos de financiamiento, la fragilidad de todo esto es lo que nos sirve para poder hacer esta partecita acá de los factores económicos. ¿Es un poquito más larga? Sí, es un poquito más larga, pero miren que nos queda bien hecho. ¿Listo? Otro factor endógeno, exógeno, perdón, del que tenemos que hacer la consulta es lo político gubernamental. Y aquí sí tiene que ver como con cada cosa. Por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba, profe, es que yo voy a trabajar con cannabis medicinal y hoy vi que salió una normatividad en donde aceptaban que el cannabis medicinal se vendiera en las farmacias y que fuera comercializado. O sea que para ese proyecto específicamente, esa normatividad le sirve, ¿cierto? Para los demás me buscan cuál es la normatividad que, que regula el tipo de negocio en el que usted está.
normatividad que regula el café, normatividad que regula la producción de pollos, normatividad que regula el cacao, bueno, el sector en el que usted esté. Y aquí, en esta parte político-legal, usted debe hacer un resumencito de esa consulta que hizo. Muy importante también que me cuenten la fuente, de dónde lo sacaron. Por ejemplo, en esa parte económica que les mostré ahorita, yo colocaría, según la página del BBVA, estos son los datos importantes macroeconómicos en Colombia y empiezo a describir, ¿cierto? Muy importante que me cuenten de dónde están sacando la información, BBVA. Y lo mismo acá. Entonces, la normatividad vigente es la ley 100 de tal cosa que regula la producción de café. Listo. Entonces, aquí ya me están hablando de lo político legal. También nos pide factores exógenos como ambientales. Listo. Entonces, aquí también ponemos lo ambiental. Ambiental. Casi siempre está el clima, la normatividad y el cuidado al medio ambiente que debemos tener. Entonces, muy importante hacer referencia como a esas regulaciones ambientales y también a esas condiciones y factores ambientales que me pueden impactar como empresa o como agronegocio. Entonces, lo mismo, hacemos la consulta, condiciones agroambientales que pueden impactar a los agronegocios colombianos de café y esa consulta la venimos y la resumimos acá. Profe, ¿tengo que hacer un cuadro? No necesariamente. Si usted no quiere hacer un cuadro, no hace un cuadro. Lo hace a nivel prosa y no hay ningún problema que no tiene que haber un cuadro. ¿Listo? Pero sí deben estar especificados los factores endógenos y los factores exógenos. Aquí también nos están solicitando la información social y demográfica, ¿cierto? ¿A qué hace referencia esta variable? Aquí podemos hablar de lo que tiene que ver con la cultura, que por ejemplo nosotros somos una cultura cafetera, tomamos mucho café, entonces somos un, un destino o un lugar muy atractivo, sitio, un mercado muy atractivo para vender café. Sí, a todos los colombianos en su mayoría nos gusta el café y el café es una bebida bastante representativa de nosotros, ¿listo? Entonces es un factor social. Nos gusta compartir alrededor del café, tomamos café, iniciamos la mañana con café, ¿cierto? Entonces, ese es un factor social que, por ejemplo, en Argentina, la bebida que más les gusta se llama mate. En Europa, en algunos sitios, es el té, pero para nosotros es el café. Es un tema social. Y cuando hablamos de lo demográfico, es esa cantidad de personas que existen en un mercado determinado, es decir, en el mercado que ustedes atienden, si hay la cantidad de personas que necesitamos para que nos compren los productos y servicios, sobre todo nuestros productos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que hay un gran cambio demográfico. Es decir, que, por ejemplo, en este momento, dice el DANE que no están naciendo tantos niños y que Colombia en 10 años va a ser una nación de personas muy adultas, porque los cambios demográficos y la tasa de natalidad ha venido bajando mucho. Y al no haber tantos niños naciendo y creciendo,
pues entonces el número de personas que van a haber en Colombia dentro de 10 años van a ser muy mínimos. Esperemos, yo les pregunto por aquí a la inteligencia artificial y les doy como el datico. No es un dato muy certero, pero sí es una gran aproximación. Bueno, entonces aquí nos dicen que en 10 años más o menos demográficamente Colombia se estima que y me sacó esta tablita lo más de chévere. Eh, la población para el 2025 es de 53 millones, 53,4 millones, en una edad más o menos entre los 32,5 y un índice de fertilidad del 1,6 hijos por mujer, ¿cierto? Es decir, y el 80% de la población vive en zonas urbanas. Mire, todos estos son datos demográficos. Hay migraciones, hay movimientos migratorios de venezolanos hacia Colombia, pero también hay unos movimientos migratorios de la gente del campo hacia las ciudades. Y la tendencia se dice que en 2036 se proyectan que habrán más personas mayores, por ejemplo, muchos mayores de 60 años, y que habrán muy poquitas personas menores de 15 años, que entre el 2024 y el 2040, 55,8 millones, pero con crecimiento muy lento y reducción de nacimientos. Entonces nos dice que eh, la ventana demográfica, es decir, empieza a cerrarse y los grupos jóvenes ya no crecen como antes y el segmento de adultos mayores se va haciendo mayor. Por lo tanto, se nota un descenso en la natalidad. Entonces, miren todo lo que nos está hablando de la parte demográfica. ¿Qué quiere decir eso? Para un agronegocio o para una empresa, uno siempre hace temas como de planeación estratégica, como la misión, la visión. Entonces, si usted tiene una visión a 5 o 10 años de vender más o menos cierta cantidad de productos porque quiere ser el líder en el mercado o porque quiere diferenciarse con algo, estos datos demográficos son supremamente importantes para que usted sepa cómo va a atender esa demanda y cuáles van a ser esas necesidades que vamos a tener que atender en el futuro de acuerdo a los comportamientos y cantidad de personas, edades de las personas que tenemos en el mercado en este momento. Entonces es muy importante saber si yo dentro de 10 años voy a atender el mismo público con los mismos productos que estoy empezando a sacar hoy, o si por el contrario me tengo que ir proyectando con otros productos o adaptando la oferta de acuerdo a las necesidades del mercado. Muchachos, preguntas hasta aquí. He hablado un montón. Bueno, espero que ese silencio es que todavía no tenemos preguntas. Voy a continuar. Una pregunta, yo sí tengo una pregunta, ¿cómo está? Cuando usted dice, bueno, ahí cuando explicó todo eso, te pregunto, por Sí. ejemplo, hay una parte en la que las tasas de interés, que el PIB y todo eso es a nivel nacional o en cuanto a la finca, porque eso sí que A nivel nacional. muy, Siempre va a ser a nivel nacional. Todo ok, lo que vamos a consultar en los factores exógenos se consultan a nivel nacional. Listo, a nivel Colombia. listo, muchísimas gracias. Dale.
¿Alguna otra pregunta por acá? Listo, entonces voy a continuar con la explicación que ya casi terminamos con los factores. Bueno, bueno, este era el último factor, el factor demográfico. ¿Qué vamos a explicar acá? Entonces vamos a explicar todo lo que tiene que ver con lo que son lo positivo, lo negativo, ¿cierto? Entonces, en esta tablita nos cuentan que cuando hablamos de factores endógenos, factores internos de la empresa, podemos catalogar lo que estamos hablando aquí como positivo o negativo. Es decir, yo puedo pensar que esta producción puede ser positiva, ¿cierto? Y si es positiva, entonces es mejor llamarlo técnicamente, y técnicamente se llama tenemos fortalezas en la producción. Pero en cambio, si yo tengo una producción muy deficiente, entonces tengo una debilidad en la producción. Si yo tengo una debilidad, yo puedo hacer acciones de mejora que me permitan convertir esa producción en una fortaleza. ¿Cómo la puedo convertir en una fortaleza? Bueno, es que yo tengo muy buen brazo financiero, pero no tengo tanta producción. Quisiera producir más porque el mercado está creciendo, porque tengo muchas oportunidades de vender más, porque tengo oportunidades en el mercado. Entonces, puedo hacer una inyección de capital y aplicar tecnología para poder mejorar el tema de la producción o contratar más personas. Bueno, ya depende del agronegocio que tengamos. Estas debilidades las puedo convertir en fortalezas. Si en cambio en el ámbito financiero yo tengo una debilidad, puede ser o porque tengo un nivel de endeudamiento muy alto o porque no estoy vendiendo mucho. Entonces, si la razón es que yo no estoy vendiendo mucho, que tengo falencias comerciales, entonces esa es una debilidad y yo puedo aplicar temas de mercadeo, estrategias de marca, estrategias de promoción, estrategias de ventas para poder aumentar las ventas y por lo tanto entonces se aumenta el flujo de caja y eso aquí tendríamos dos fortalezas. Podríamos configurar dos debilidades y pasarlas a fortaleza, ¿cierto? Y el talento humano, pues sí, para mí considero que es una debilidad de alto impacto. Lo que debo hacer entonces es empezar a hacer como esa transferencia de conocimiento, esa capacitación al talento humano, poder empezar a fortalecer esa parte del clima organizacional con estrategias para poder convertir las debilidades en fortalezas. Pero en cambio, en los factores exógenos, listo, puedo aprovechar las oportunidades, que serían lo positivo, y puedo tratar de mitigar las amenazas que son lo negativo. Es decir, si el clima me está dañando los cultivos, yo puedo hacer algún tipo de acciones para evitar que de pronto la lluvia le caiga directamente y me dañe las hojitas, ¿cierto? Hay algunas acciones que se pueden hacer para mitigar el clima, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo no lo puedo controlar.
Yo no puedo decir si va a llover o no va a llover, que el huracán no pase aquí cerquita, que pase por allí, no. Yo puedo hacer cosas que mitiguen el impacto negativo de las amenazas. Ese sería como lo que debemos hacer. Muy importante que aquí también me digan, me seleccionen, me digan qué es lo positivo y qué es lo negativo de, de estos factores. Chicos, preguntas, inquietudes, hasta aquí. Profe, es muy importante que seamos tan extensos. Profe, yo no la escucho. Tiene el audio apagado, profe. Ay, gracias. No, no hay necesidad, no hay necesidad de ser tan extensos como yo hablo mucho, ¿cierto? La idea es que la evidencia sea muy específica al agronegocio. Yo trato de cubrir como todas las variables porque que no les vaya a quedar como ninguna duda por ahí. Pero si ustedes muy explícitos al agronegocios, muy como al detalle solamente de ustedes, no tienen que ser tan macro en la explicación. Sí, porque es que la profe lo deja a uno regado en información y uno dice, bueno, pero yo todo eso, o sea, como lo más importante y ya, ¿sí? Profe, No se ¿cómo le está? escucha, no se le escucha, profe. Yo tengo que aprovechar el ratico de explicación y explicarles todo lo que está dentro de mi conocimiento, pero ustedes ya saben que en la evidencia lo que corresponde básicamente. Profe, Hola, ¿cómo está? Soy Melissa. Profe, yo lo quería preguntar que si de pronto usted de pronto sí pudo revisar el trabajo mío hoy. Melissa, no, apenas me vine a desocupar, pero aquí ya terminando lo reviso. Ahí lo tengo pendiente. Ah, bueno, señora, gracias. Listo. Sí, profe, porque es que la verdad, pues, uno recopila toda esa información, pero dice, Sí. bueno, ya vamos como esclareciendo, dijo, va aclarando como el tema. No, y yo sí trato como que no se me quede nada en el aire para que ustedes puedan como entender un poquito más. Lo que pasa es que de pronto para mí ha sido difícil porque son áreas que, pues, no me imaginé que me fueran a pedir tanta información así, ¿sí? Siempre uno tiene como una base de que empieza como desde cero, va obteniendo conocimiento hasta que ya llevamos como a la parte más, pero acá nos ha tocado como a lo seco, o sea, no saben de eso, investiguen y monten aquí, ya. No, por eso la idea fue abrir como el Word y como que vieran cómo más o menos se iba llenando el cuadrito para que no se me fueran estresando, porque algunos me escribieron por el interno y los sentí como que estaban muy perdiditos. Entonces, no, Sí, pero miren es que la, que, sí, dime. es que sí es demasiada, es como demasiada información. Por ejemplo, yo el día que primero nos explicó, pues ya ahorita usted nos dice la otra parte sí, de los factores endógenos, pues que ya, o sea, algunos son externos y los otros son internos, o sea, ya hay ya uno dice, bueno, ya sabemos que hay que investigar por fuera, o sea, ya va más, ¿sí? Cosas que ya nos va quedando, porque es que al principio tenía, o sea, pues no sé, había una parte en la que yo decía, ¿será que todo corresponde a parte interna de la empresa? Pero ya así como hay cosas, pues ya la profe ya hoy que nos explicó esa parte, pues yo siento que ya va como aclarando un poquito más las ideas. Listo, ya, ya sí, más
más ubicaditos para hacer el informe. No es tan Sí, complicado, la yo, verdad, no yo es tan sí le difícil. voy a pedir un favor, profe. La última parte es que la siento muy enredada, el último cuadro, ¿sí? El Listo. último cuadrito chiquito lo siento como muy enredado, entonces yo sé que yo sé que no voy a ser la única, que mis Yo compañeros sé, de pronto listo. no hablan, pero yo. Entonces Bueno, quiero que, ese como no sé, lo con repetimos. plastilina, profe. Listo, vamos a hacerlo con plastilina. Ese cuadrito técnicamente se llama PESTEL, ¿cierto? PESTEL es hacer un análisis del macroentorno. ¿Qué es el macroentorno de una empresa? ¿Cuáles son esos factores económicos, políticos, legales, demográficos que ya les hablaba de cómo el cambio demográfico nos puede afectar? Eh, y ambientales, cómo pueden afectar a la empresa. Entonces, cuéntame, ¿tu empresa es de qué? Eh, es como para brindar asesorías a las fincas ganaderas, ¿sí? Es Listo. como de buscar Entonces, asesoría. tenemos, tenemos asesorías a las fincas ganaderas. Entonces, usted sí debe saber cómo va la economía del país, ¿cierto? Usted aquí dice, según el BBVA, que era el primer ejemplo que habíamos hecho, vamos a buscarlo. Según el BBVA, el crecimiento en Colombia proyectado para el 2025, el crecimiento económico estaba en 2,6%, según Corti Colombia, ¿cierto? Y el PIB del país va a aumentar un 2,6%. Venimos acá y lo copiamos. Según el crecimiento económico de Colombia, será en 2025, en el 2025 será del 2,6%. ¿Esto es positivo o es negativo? ¿Es bueno que la economía crezca o eso es malo? No, ¿Ustedes pues qué es creen? bueno. No, Claro, yo Es creo que entonces, es positivo. bueno. muy bueno, claro, porque la gente tiene poder adquisitivo, porque si la economía crece, yo tengo trabajo y puedo acceder a comprar productos y servicios. Listo. Mire que ya hablamos del crecimiento. Ahí mismo me estaban hablando que el PIB también crecía. ¿Qué es el PIB? La producción del país. Es el país, si la gente lo mismo, si hay producción, si hay trabajo, el PIB va a crecer. Eso sigue siendo muy por. Entonces ustedes me cuentan, asimismo, el PIB será de tanto. Y así, miren que son puntuales. Yo no les estoy como haciendo la tesis, sino muy puntual en cuanto va a ser el crecimiento de la economía, en cuanto es el crecimiento del PIB, y me cuentan más adelantico o pueden poner aquí otro y lo colocan como positivo. Ya, listo. Entonces aquí podemos agregarle, si ustedes quieren, le insertamos Profe, su merced está columna. compartiendo pantalla, yo no veo nada. Ya no estoy compartiendo, No, a mí no me aparece nada. pues yo estoy Sí, profe, sí está compartiendo. compartiendo también. Sí, Voy a sí, la dejar, profe estaba compartiendo. voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Entonces, miremos, estamos otra vez aquí en el cuadrito. Yo aquí la anexé más, ¿cierto? Entonces aquí el impacto positivo o negativo. Esto lo podemos colocar como positivo. Entonces, al ser positivo es una oportunidad.
¿Para qué sirven las oportunidades? Para que usted pueda vender mucho, para que usted se diga, bueno, como yo tengo muy buena producción, yo puedo abrir a nuevos mercados en Colombia. Yo solamente vendo en Cundinamarca, puedo llegar a Antioquia, que también pueden entrar a consumir mis productos, ¿cierto? Entonces, miren que no es tan complicado. Ya terminé con lo económico. Así de fácil. ¿Listo? En lo político, pregunto, vuelvo aquí y le pregunto a Google. Eh, aspectos legales y políticos de la ganadería en Colombia. Listo, hago la consulta y él me va a sacar acá. No, no le crean a esto primerito, busquen algo que sea muy confiable. Listo. Miren, entonces aquí me está diciendo la resolución número de qué. Se me copia resolución número tal, es la política de ganadería bovina sostenible. No me dice nada más, solamente me lo copia aquí en el cuadrito. Eso es lo único que necesitamos saber. ¿Cuál es la normatividad que a usted lo rige? No hay que entrar a explicarla ni a contarnos para qué sirve, no. Solamente cuál es. Listo. Y así van diligenciando el cuadrito. ¿Cómo lo ambiental aplica? Imagínense ustedes en lo ambiental si afectan, si tienen muchas afectaciones. No, se dice que la ganadería es lo que más afecta ambientalmente. Entonces, debe haber aquí algo bien importante sobre cómo afecta lo ambiental. Ahora sí, cuéntenme. Usted me dice que me meta tiempos. Ahí, ahora sí me puedo meter. Listo, cuéntenme. Ahora sí, ¿cómo se sienten para hacer la evidencia? Bueno, voy a tomar eso como silencio administrativo. Están bien. Profe, Hola, cuéntame. yo estoy como un poco confundida. Lo que pasa es que, listo, yo, digamos, estoy realizando un proyecto para presentarlo por allá a un fondo emprender sobre hortícola, pues para hacerlo bajo invernadero, ¿sí? O sea, ese proyecto todavía no está realizado, solo se está estructurando, ¿sí me entiende? Entonces, ahí en esos factores exógenos, entonces, por ejemplo, yo buscaría aspectos legales y políticos de la horticultura, o sea, así Exacto. o... Así. Y busca todo lo que tenga que ver con normatividad. Como estás haciendo un proyecto para el Fondo Emprender, sí hay que ser un poquito más explícita. Ajá. Decir a qué se dedica cada uno de los artículos. Porque este PESTEL sí debería estar. Y no se te olvide mencionar la fuente, es muy importante. ¿De dónde lo sacaste? Listo. Es muy importante porque cuando uno no menciona la fuente es como si yo me lo hubiera, como si yo fuera el autor de eso que estoy diciendo ahí Ah, ok. e incurrimos en plagio. Entonces es muy importante citar de dónde lo saqué. Listo. También tengo otra pregunta. Claro. Y, por ejemplo, en lo de las fortalezas, o sea, yo de ahí ya sacaría una fortaleza para lo de la horticultura o... Bueno, las fortalezas son los endógenos, ¿cierto? Los factores Ajá. endógenos. Lo que sea positivo, eso es una fortaleza. Ah,
Y por ejemplo, en los de exógenos, en los ambientales, yo ahí afectaría en eso. Sí, también mucho. Sobre todo por el tipo de fumigación o no sé, cómo se afecta la tierra, el agua. eh, Ustedes saben que de la manera como hagan la producción, también se afecta positiva o negativamente el medio ambiente. Entonces ahí también es importante tener en cuenta si hay alguna normatividad que a ustedes los rija ambientalmente hablando. Y ahora sí que le están prestando mucha atención a ese tema. Ah, listo. Bueno, gracias. Listo, dale con mucho gusto. Listo, chicos, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, entonces, si no tenemos Profe, más... no sé, Hola. no sé si Meli está de acuerdo. Meli, que la profe con el ejemplo de Meli. Hola, Vamos a- Meli, no sé si tú estás de acuerdo, que la profe con tu trabajo como ejemplo nos vaya corrigiendo y siga así más o menos como la idea, porque igual como todos tenemos una idea de negocio diferente. sí, sí, no, a mí me da igual, ¿Sí? Ah, no pasa profe, nada. entonces, ¿por qué no E usamos igual el trabajo de Mel para me puede corregir, irlos? me puede corregir aquí delante de todos, profe. No Listo, pasa Meli, nada. y así aprendemos todos. Listo, aquí ya lo estoy descargando. Listo, voy a compartir pantalla. Profe, yo obviamente pues me falta hacerle pues la portada, introducción y todo eso. Yo lo único que alcancé pues como a contestar fue como el cuadro en general. Listo, Melissa, no hay problema. Bueno, este es el taller de Melissa, ¿cierto? Ella nos está hablando aquí de los factores productivos, dice que tiene la finca. Melissa, cuéntame de qué es tu finca. Profe, bueno, nosotros tenemos una tierrita pequeña por aquí en Miralindo, se llama la vereda Miralindo y pues a la finca le pusimos las acacias. Mi papá ya tiene, él no tiene hectáreas, él tiene pues plantaciones, pero tienes como 100 matas o 100, por ejemplo, tiene 100 de frijoles, 100 de maíz, o sea, no es como una cosa muy extensa, por decirlo así. Pero pues allá más Sí. que todo, como apenas empezó, no se ha podido como sacar para vender o más que todo se utiliza lo que ya está como para el consumo familiar, pero de resto pues por ahora no se piensa en venderse porque todavía la producción no ha dado. Listo, porque apenas estamos iniciando, ¿cierto? Bueno, Profecita. tiene técnicas tradicionales manuales sin maquinaria, tiene capacidad real, la producción es principalmente para el autoconsumo con pocas cantidades. Bueno, Melissa, la producción, esto que tú me estás describiendo aquí en la producción, ¿para ustedes es positivo o es negativo? Le está preguntando a ellos, profe. Sí, No, eso es para usted, porque mire, lo que para mí puede ser negativo, para ustedes puede ser positivo. Entonces, por eso cada unidad productiva se debe autoevaluar. ¿Sí me hago entender? sí, profe, En- sí. Entonces, en esta parte, tú me dirás si eso
¿Es una fortaleza o es una debilidad? Pues yo pienso que es una debilidad. Listo. Entonces, mira, ahí ya lo vas como aterrizando, ¿cierto? En Y liquidez, claro, como no lo están vendiendo, pues obviamente no tenemos dinero, ¿cierto? sí, No tenemos capacidad de endeudamiento. Como no tenemos ventas constantes, entonces el tema del ciclo del negocio no nos está generando una rentabilidad. Y, bueno, pero tenemos bajos costos, eso es muy bueno. sí, Listo. Sistemas de ventas, pues no tenemos ni mercadeo, ni ventas, nada comercial, ¿cierto? Eso es una debilidad. una debilidad, sí. Pero miren que estamos haciendo es un diagnóstico para que más adelante tú implementes todo un sistema de mercadeo que les permita empezar a producir un poquito A más y a vender. producir y a vender, sí. Listo. En talento humano, pues eh, sí, por obvias razones no deben tener colaboradores y no deben Sí, haber ingresos tampoco para ellos. Veamos los factores externos. La inflación, los costos de insumos afectan un poco la compra. Aquí sí, Melissa, debemos tener valores. Tenemos en la consulta que yo les decía, consulten cuánto es la inflación del país y cómo les puede afectar si positivo o negativamente. listo, profe. Sí, aquí sí falta es como el tema de la consulta, con valores explícitos y de dónde salió. ¿Listo? Sí. Sí, en el PESTE nos falta es eso. A ver, yo veo el clima. Lima. Bueno, ahora estás bien porque está lloviendo mucho, ¿cierto? Sí, demasiado. Bueno, En los tiempos de sequía, pues es es complicado y a la vez no, pues por lo que yo también puse ahí que muchas veces ellos dependen más que todo en esa zona, es como de tanques de reserva, profe. Y pues obviamente hay algunas partes que no cuentan con el tanque de reserva, entonces hacen sistemas como de riegos, ya sea de sí, que vengan de, ¿cómo se le dice? Nacimientos, me parece. listo, no. El trabajo está bien estructurado, le falta como anexarle eso que te acabo de decir. Yo creo que La, en la parte de abajo ya está, pero no está mira que tan difícil. tienes, no, está fácil, mira que aquí Pero lo tienes. yo La parte demográfica está súper bien, el logro prevenir principalmente muy en bien. participación de jóvenes Y, laborales. y mira que aquí hiciste el cuadrito de lo positivo y lo negativo, muy bien. Ujú. Está muy bien, está muy bien. Solamente es como hacer la consultica de los factores exógenos. Factores extra. Profe, pero de solo el área económica o todo. En lo económico y en lo político. No, es que de hecho no, en lo político tampoco. Económico, solamente en Listo, lo económico. listo, ¿Listo? profe. Sí, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo lo vieron? Ella lo hizo de acuerdo a la finca que tiene en la familia. Uno en el Exacto. caso, como la muchacha dijo, yo estoy asesorando a la finca porque eso es casi una asesoría en lo que nosotros estamos haciendo, ir a preguntar. Sí, es que es eso, es como ir a preguntar e investigar un poquito de cómo la empresa hace esos procesos. Sí, de pronto es un poquito más grande.
¿Listo, chicos? Preguntas, ¿o qué más preguntas tenemos por ahí? Listo, entonces, si no tenemos más preguntas, nos vemos de nuevo el viernes. Si de pronto mañana tienen por ahí dudas e inquietudes, me pueden escribir al WhatsApp, que yo estoy ahí pendiente, pues, como de ayudarles a todo lo que necesiten. Me escriben por el interno, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Feliz noche. Listo, profe, Igualmente, muchas gracias. chao. Feliz noche. Gracias, profe. Igualmente, feliz noche. Dale, feliz noche. Gracias, hasta Chao. luego, profe. Hasta luego.